Cordial saludo, mi nombre es Magalis Paola Vizcaíno Tarraz. Soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de SEA de Santa Marta del año 2023. En esta ocasión estaré exponiendo para el curso Desarrollo del Lenguaje, donde estaremos hablando de la diferencia que hay entre lengua, lenguaje y habla. También estaremos hablando de algunos trastornos que sufren los niños de estos mismos, de la lengua, del habla y del lenguaje. Estaremos hablando también de las diferentes formas del lenguaje en la comunicación. Teniendo en cuenta que hay muchas maneras de comunicarnos y el habla es una de ellas, porque el habla es la manifestación oral de la lengua y la lengua es el conjunto de signos verbales o escritos o gestuales que nosotros utilizamos para comunicarnos. Es el conjunto también de palabras, dichos, señas, avisos que nosotros utilizamos para emitir un comunicado a otras personas. La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Ahora bien, el lenguaje, por su parte, es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros sentimientos. El habla es la manifestación oral de la lengua, es decir, que en el habla nosotros utilizamos solo nuestra lengua para comunicarnos. Es todo aquello que nosotros utilizamos para que nos escuchen, para ser escuchados, para poder expresarnos mediante nuestra voz. Existen algunos trastornos del lenguaje y el habla, como lo son problemas para entender lo que dicen otras personas. Algunos niños padecen de pronto de este trastorno, que es el lenguaje receptivo, es decir, los niños no entienden lo que otras personas quieren expresarles. Esto se debe a que a veces no escuchan bien, tienen problemas auditivos, y también se debe a que no entienden el significado de algunas palabras. También hay problemas para comunicar los pensamientos, es decir, hay niños que tienen dificultad para comunicarse y expresar lo que sienten. Esto se debe a que no saben las palabras que deben usar para comunicarlo, también no saben cómo combinar algunas palabras o algunos sonidos. También puede pasar porque no saben las palabras que deben usar o saben las palabras que deben usar, pero no la pueden expresar. Tienen dificultades en su lengua para poder expresarlas. Algunos trastornos del lenguaje y el habla están asociados o algunos están también por sí solos. Es decir, que algunos niños pueden padecer trastornos del habla o algunos pueden padecer trastornos del lenguaje. Algunos pueden padecer ambos. Estos trastornos del habla solo puede ser la dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos, es decir, algunos sonidos se les dificulta o algunas combinaciones se les dificulta expresarlas. También es la dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como lo hacen los tartamudos. Estos son problemas directamente del habla. Ahora, retraso del lenguaje es la capacidad de entender y hablar. Esta capacidad en los niños que tienen problemas de lenguaje se desarrolla más lentamente que otros. Algunos trastornos del lenguaje son afasia, que es la dificultad de entender y hablar por parte del lenguaje debido a una lesión del cerebro. Pueden tener problemas en el cerebro o de la manera como funcionan, es decir, algunos niños que tienen retrasos mentales pueden padecer de afasia.
es decir, que su cerebro no le emite la información que ellos quieren expresar. Trastorno de pensamiento auditivo, es decir, la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Pueden también presentar con trastornos de aprendizaje que afectan la lectura y la escritura. Como les decía anteriormente, algunos niños que tienen retrasos de aprendizaje pueden presentar estos tipos de trastornos. Hablemos un poco de las diferentes formas del lenguaje en la comunicación. El lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje mímico y el pictórico. El lenguaje oral es todo aquel que nosotros hacemos hablado, escuchado, que nos puedan escuchar, como por ejemplo una conferencia, una llamada telefónica, entre otros. El lenguaje escrito es todo aquello escrito en signos, símbolos que nosotros utilizamos para comunicarnos, como las cartas, mensajes de texto o todas aquellas redes sociales que utilizamos nosotros para comunicarnos. El lenguaje mímico son aquellos que nosotros utilizamos corporalmente, nuestros gestos, las manos. Uno de los que más utilizan el lenguaje mímico son las personas que tienen discapacidad auditiva, que son sordomudos, pues ellos utilizan las mímicas para hablar. Otro, el lenguaje pictórico son aquellas señas que nosotros utilizamos, como las señas de carretera u otras pinturas. Son todas aquellas pinturas que nosotros utilizamos. Para concluir, podemos decir que existen muchos medios y formas del lenguaje para nosotros poder comunicarnos: el escrito, el oral, el pictórico y el mímico, pero todos aquellos hacen parte de un lenguaje. Muchas gracias a todos.